Estimados, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Caliquia, soy el director de operaciones de Direccionar. Hoy nos vamos a estar refiriendo al tema que tiene que ver con el control de las organizaciones y la forma en que éstas deben verse frente al mercado. Nos vamos a estar refiriendo entonces al tema de compliance. Para hablar de compliance, primero tenemos que empezar por decir que compliance es una serie de prácticas, de políticas, de normas y procedimientos que toda empresa debería adoptar y tomarla como propia, de manera tal que pueda cumplir con las leyes, las regulaciones y las disposiciones, así también como determinados estándares éticos aplicables en cada nación en donde una empresa multinacional se desarrolla, previendo así riesgos que sean legales, financieros y reputacionales, teniendo como objetivo principal, si esto lo tomamos como una disciplina dentro de una organización, fomentar una cultura de responsabilidad y transparencia que sea capaz de proteger la viabilidad y la imagen de la organización frente al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos la marca de una organización determinada en el mercado, podamos ver en ella transparencia, que se maneja de forma ética, conforme a los principios y muchas veces los valores que muchas veces pregona la organización. También es importante decir que compliance tiene distintos componentes, entonces, que de alguna manera lo van a estar orientando para que pueda conformarse como una práctica, ¿sí? Dentro de la organización. Es más, que de ella puedan emanar buenas prácticas. La primera yo creo que debemos considerar es la gobernanza. ¿Por qué? Pues la gobernanza, en definitiva, lo que nos da es el conjunto de procesos, ¿sí? Que van a componer el negocio. Esos procesos, recuerden ustedes, se dividen en tres jerarquías: los procesos de dirección, donde vamos a tener generalmente el procedimiento que nos dice cómo se tiene que regular una reunión de comité ejecutivo, los procesos de planificación, ya sea estratégica económica, los procesos de calidad y de desarrollo de nuevos productos. Después vamos a encontrar los procesos de realización, que es la otra jerarquía, en donde vamos a encontrar la parte de compras, de manufactura, si es una empresa productora, y el procedimiento de ventas para poder llegar al cliente. Y por último, los procedimientos que se denominan, o procesos, mejor dicho, que se denominan de apoyo, que están aquellos procedimientos que tienen que ver con administración y finanzas, recursos humanos, mantenimiento, sistemas, etcétera, etcétera. Esos procesos, si los tenemos en cuenta y agregamos a eso las reglas y las prácticas que son necesarias para que una organización sea dirigida, controlada y supervisada adecuadamente, de manera tal de que se va a poder mover con transparencia y pueda rendir cuentas por los actos que ella realice ante el marco normativo que haya, no solo en el entorno, sino también establecida a través de lo que vamos a ver después, políticas, que es la voluntad de la alta gerencia, que en las multinacionales se encuentra en sus casas matrices, para que se cumplan determinadas actividades de una forma deseada. Estas políticas, que es el segundo punto, ya vamos a abordarlo entonces, estas políticas, como les decía, surgen de lo que se denomina la dimensión, valga la redundancia, política de la estrategia. Una organización a nivel estratégico se divide en tres dimensiones: la dimensión de la estrategia política, la dimensión de la estrategia operacional y la dimensión de la estrategia táctica. A nivel de la estrategia política, entonces van a emitirse este tipo de documentos, que es la voluntad a nivel de directriz que proponen las distintas funciones de alta dirección para que los distintos departamentos que de forma directa les reportan sigan esas directrices. Ahora bien,
Aparte de las políticas, las organizaciones tienen que cumplir con leyes, no solo las locales de su casa matriz, sino también ajustarse a las leyes locales de cada uno de los países donde se encuentran sus afiliadas, en el caso de una multinacional. Como así también las regulaciones. Las regulaciones tienen que ver con cómo se configura un producto, qué trazabilidad tiene que tener el producto, cuáles son las buenas prácticas para que los productos o servicios que ofrecemos al mercado se desarrollen de una manera transparente, es decir, ética. ¿Qué reglas también existen para que nosotros podamos desarrollar nuestro negocio de forma adecuada? Esas reglas son ni más ni menos que las normas y los procedimientos que nosotros tenemos que desarrollar dentro de cada una de, si es una empresa multinacional, afiliadas para adaptar esa política, ¿sí?, a en función de las regulaciones locales, a la forma en que nosotros debemos actuar en un procedimiento determinado. Es decir, las políticas deben bajarse desde la dimensión de la estrategia política a la dimensión de la estrategia operacional a través de un documento que interprete ese lenguaje que es más amplio a un lenguaje más restrictivo de directriz y también de orientación y control, que son las normas, que bajan ese lenguaje a la que también se interprete de las leyes y regulaciones locales, haciéndola de esta manera una, si fuese esto un gobierno, un decreto reglamentario de cómo deben actuar generalmente todas las personas que se desenvuelven adentro de lo que viene como documento más de características tácticas, que son los procedimientos, que es cómo nosotros tenemos que interrelacionarnos y hacer nuestras actividades para generar un determinado producto o un determinado servicio. Para eso nos vamos a nutrir de clientes y proveedores internos y externos. ¿Y cuál es el secreto para realizar un procedimiento de forma adecuada? Estableciendo en cada actividad requisitos que deben demandarse a la persona que me entrega, ya sea un bien o un servicio, para que yo cumpla con él una determinada actividad o serie de actividades, y a partir de que ese cliente interno cumple con los requisitos, es decir, se transforma verdaderamente en un cliente, yo me obligo a definir e implementar estándares de servicio a través de las actividades que yo le voy a brindar. De esta manera, si esos estándares y servicios y los requisitos cumplen con las leyes y las regulaciones que se encuentran enmarcadas dentro de la norma, no solo voy a estar cumpliendo con la política, sino que toda esta serie documental que es descendente, de manera ascendente va a estar demostrando transparencia y ética de la organización frente a, al mercado. Cuando hablamos del mercado, nos estamos refiriendo a los competidores y a las partes interesadas. Las partes interesadas son los clientes, los proveedores, pero también aquellas empresas que nos dan servicio, eh, que no son considerados muchas veces dentro de lo que es la dialéctica de la administración como proveedores, sino más como socios estratégicos, que son los bancos, las compañías de seguros, y también, por otro lado, tenemos que tener en cuenta aquellos organismos oficiales con los cuales nosotros, por cuestiones regulatorias o fiscales, nos vinculamos. Dicho esto, entonces, un poco para resumir, compliance se va a nutrir de políticas, que son las reglas rectoras para la adhesión regulatoria de toda la comunidad, leyes, que son las guías para que las operaciones empresariales se desarrollen de manera ética dentro de un país, las regulaciones, que son aquellas que guían la adhesión y asegurando la conformidad de cada una de las actividades y hechos o manifestaciones que realiza cada uno de los componentes de la organización en la comunidad en donde se desarrollan.
las reglas que son la orientación y el cumplimiento, la supervisión y el aseguramiento de que las cosas se hacen, los requisitos que son normas, monitoreo, atención y reporte, los estándares que hablan de la eficiencia a través de las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades para cumplir con esos requisitos, y la transparencia, que es ni más ni menos que toda la batería de herramientas y comunicación que tiene compliance para que se realicen las cuestiones de manera conforme a, al mercado, esto quiere decir de manera armónica, sin violentarlo y atendiendo que el mercado es una relación entre sentimientos y razones. ¿Y qué tiene que buscar siempre un programa de compliance? Bueno, ir buscando el camino hacia la mejora continua para que, para que la comunicación sea cada vez más fluida, la identidad, o sea, la adhesión de las personas con las regulaciones o las herramientas que implementa compliance sean cada vez más amigables, que las sintamos cada vez más, o sea, que los alineemos de alguna manera de forma voluntaria con estas buenas prácticas. Y esto se logra a través del análisis del riesgo, es decir, si nosotros tenemos determinados procesos, definir cuáles son las actividades o los actos que nosotros podemos llegar a realizar o pueden suceder que puedan poner en riesgo estas políticas de compliance, es decir, ni más ni menos que la imagen de la empresa ante el mercado y también la salvaguarda de su patrimonio, y definir mediante este análisis la probabilidad de impacto de que un efecto no deseado se manifieste, determinar cuál es la causa raíz para proponer después soluciones que mitiguen este posible daño y evitemos de esta manera que se produzca. Es buena práctica también, y por eso hablamos de mejora continua, que nosotros trabajemos sobre aspectos que nos lleven a evaluar después el riesgo residual que nos queda de implementar esa solución. Si nosotros queremos aplicar un sistema de compliance bien natural, lo ideal sería que trabajemos cada vez que nosotros queremos proponer una solución con herramientas de campos de fuerza, por ejemplo, para la resolución de problemas. ¿Por qué propongo esto? Porque es una herramienta ya de por sí de mejora continua. Si nosotros proponemos la solución de un efecto no deseado que nos provocó, digamos, una disrupción no deseada, ¿no? Obviamente, en nuestras actividades, ubicamos la causa raíz y después entre todos proponemos soluciones y votamos la idea que se manifestó en estas reuniones reducidas de mejora. Vamos a ver que si propusimos más de una idea y las votamos, vamos a poner quizá el criterio para poder votar en función de la idea que sea más eficiente y menos costosa. Entonces, obviamente, vamos a elegir una que se destaque de todas esas a través de la votación, pero si no descartamos las siguientes, las que no elegimos, y las guardamos esa hoja que resultante de este ejercicio, seguramente vamos a encontrar que el riesgo residual va a poder ser atendido seguramente con alguna de las otras ideas. ¿Por qué? Porque el riesgo, si es residual, es evidente que el que teníamos primario era, digamos, fuerte, ¿no? Era, digamos, crítico o alto, y al mitigarlo de alguna manera y quedar la probabilidad de que un hecho de menor impacto se pueda manifestar, si ya lo tuvimos resuelto como idea y no la tuvimos en cuenta, no fue porque las ideas sean de alguna manera desechables. Muchas veces se plantean en una dimensión en donde en el momento que estamos evaluando cualquier efecto no deseado, eh, puede resultar fuera de los criterios que se votan, pero eso no quiere decir que la idea sea mala.
Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos en programas de mejora continua, si nosotros vamos manteniendo en guarda, en archivo, esas hojas que se utilizaban para resolver los problemas mediante este tipo de metodologías, vamos a encontrar seguramente una solución más rápida, más dinámica y más armónica a los riesgos subsecuentes residuales que se hayan manifestado. El segundo es la productividad. Nosotros cuando implementamos un sistema de compliance tenemos que buscar que también toda esta batería de controles y orientaciones y directrices que tienden a hacer una empresa más transparente y más ética no alteren la productividad. Tiene que ser un sistema que nos permita ser transparentes, controlando que el costo de esta transparencia esté en armonía con el costo después que va a tener mi producto o servicio de mercado respecto de otros. Esta mayor eficiencia nos tiene que dar de alguna manera confianza y lealtad hacia la marca. Esto se logra identificando y alineando a las personas de manera estratégica. ¿Qué quiere decir? Hacerlos partícipes cuando nosotros estamos trabajando en la dimensión política y armando lo que es la visión, el acuerdo de voluntades, eh, incorporar a los valores de la comunidad para que después podamos administrarnos nosotros en función de esos valores, no los violentemos y mantener mayor armonía. Si ya la gente incorporamos sus valores en el ámbito de la política, después los respetamos y a su vez encuestamos qué nos une, qué es que nos une, qué es lo que nos motiva a nosotros a levantarnos todos los días para ir a trabajar, excluyendo siempre lo económico, y después lo ponemos esto como un objetivo primario para hacer desarrollar la parte operacional, seguramente vamos a tener gente alineada naturalmente que va al confiar en nosotros, porque se está incorporando esta voluntad de toda la población que compone la organización desde la parte política, esa confianza se va a dar y va a generar una lealtad natural hacia la marca. En ese punto nosotros en estrategia definimos que la organización se torna soberana. Y otro de los componentes muy importantes que deben tener los programas de compliance son las autoevaluaciones. Las autoevaluaciones serían como una checklist en donde determinamos puntos que debemos tener controlados dentro de determinada gestión o procedimiento y evaluar cómo nos encontramos nosotros y todos respecto de ese criterio que estamos teniendo que debemos cumplir. De esa manera, eso nos va a arrojar una calificación determinada y en función de esa calificación vamos a saber, primero, fijar una prioridad después para realizar una auditoría y poder ayudar a ese área a poder levantar su estándar. Y en segundo lugar, nos sirve para ver también cómo está posicionada la empresa cuando tomamos todas las checklists respecto de lo que debería ser la voluntad de compliance que surge de la alta gerencia. El marco de gestión, si lo tenemos que evaluar, surge primero de las políticas, que son las reglas que tiene la organización a nivel de directriz, viene de la alta gerencia, como les decía, y la alta dirección desde, y se manifiesta desde la estrategia política para proteger los sistemas de información que almacenan y procesan información. No se olviden que las empresas, y en realidad todo en la vida, para poder decir que nos va bien o nos va mal, tenemos que poder medirlo. Y eso se mide a través de datos que se transforman en información, generalmente en indicadores de desempeño o reportes de determinadas características que nos permiten ver cómo está funcionando la empresa. En el caso de una multinacional, obviamente, igual que las locales, ¿no? Y de que sin importar la dimensión, la parte de sistema se torna muy necesaria mantenerla y resguardarla de cualquier tipo de evento, ¿sí? De ciberataques, dado que de esta manera es como nosotros podemos mantener la base de información necesaria y suficiente para inclusive ver y verificar que las transacciones y las actividades las estamos haciendo con transparencia.
Entonces, una vez que nosotros tenemos las políticas, tenemos que pasar al marco de lo que se denomina control, que es un proceso o sistema o programa que se utiliza ¿para qué? Para poder implementar esa política. Esta implementación generalmente se realiza a través de normar esas políticas, es decir, ajustar esa política que viene del ámbito más amplio de comunicación a la legislación local y a las regulaciones locales. Por otro lado, tenemos que ser capaces de establecer estándares, para lo cual, antes de establecer un estándar, siempre tenemos que tener cubiertos los requisitos que nosotros necesitamos sean cubiertos por la persona que nos está pidiendo algo determinado para que podamos determinar estándares. Si los requisitos se cumplen siempre de manera constante, yo puedo establecer una forma de realizar una actividad o un conjunto de actividades siempre de la misma manera, obviamente observando el marco normativo. De esa manera es como nosotros vamos a poder armar procedimientos operativos con el paso a paso de cómo nosotros hacemos para interrelacionarnos y generar con cada una de las actividades que realizamos cada uno adentro de un procedimiento determinado, la generación de un producto o valor. Entonces, bueno, para hablar de un sistema de calidad, perdón, de compliance, tenemos que decir que es necesario poder manejar o administrar el comportamiento, es decir, la actitud de cada una de las personas que conforman la organización respecto al cumplimiento y obviamente saber que tenemos la capacidad para cumplir con eso. Es decir, que el punto, como siempre, más importante a tener en cuenta son las personas. Después el pensamiento, y el pensamiento tiene que ver con la voluntad en este caso, es decir, la forma en que nosotros logramos que la gente adhiera al cumplimiento técnico real de lo que es el programa de compliance. Obviamente tener un cuerpo normativo de regulaciones que sean claras, que sean viables y que no afecten demasiado, digamos, el costo, o sea, que no sea excesivo respecto de lo que debería ser un estándar normal para poder diferenciarnos quizá que somos más éticos que y después quedamos fuera del mercado. En realidad tenemos que ser éticos, punto. Y por último, tener herramientas y recursos que nos van a permitir determinar cómo podemos aplicar un programa. Y compliance desde el punto de vista técnico, podemos decir que son tres cosas: prevención, detección y respuesta. La prevención obviamente se logra a través de tener documentos, un cuerpo de documentos fuerte, o sea, eh, que sea robusto dentro de la organización, que nosotros, una vez que somos entrenados en ello, podemos comprometernos haciendo nuestra tarea conforme a ese cuerpo normativo o procedimientos, asegurándonos de que lo vamos a hacer bien. Ahora bien, si nosotros estamos haciendo nuestra tarea, podemos estar de alguna manera desviándonos de esos estándares establecidos en el cuerpo normativo, para lo cual es necesario realizar monitoreos constantes, auditorías, y contar con un oficial que se encargue de mantener actualizado todo este sistema de cumplimiento o un consultor. Y después, obviamente, eh, tener una respuesta. Nosotros si estamos monitoreando, hacemos una auditoría para mantener el sistema de compliance, aquellos efectos que, o sea, ya sea las fortalezas como las posibilidades de mejora, las observaciones o las recomendaciones, darle una respuesta no solo al área afectada, o sea que no cumplió con los estándares, sino también esto mantenerlo dentro de lo que es el comité ejecutivo como un punto para ir evaluando de qué manera el sistema va mejorando y se van cumpliendo con las desviaciones halladas en cada uno de estos aspectos de la detección, ¿no? Vamos a incorporar, antes de adentrarnos en el slide que sigue, en otro aspecto que es fundamental, más allá de poder mantener una respuesta, y es
que también las personas tengan la posibilidad de tener un canal para poder manifestar no solo sus inquietudes, sino también para poder denunciar en el caso de que la persona, una persona determinada, un colaborador detecte una irregularidad, la manifieste a su nivel inmediato superior y no obtenga una respuesta satisfactoria. Entonces, también debe existir un canal de denuncias que se canaliza eh, a través, desde y hacia, el oficial de compliance o el órgano que la empresa defina que debe ser el que regula todo este sistema de compliance. Bueno, ¿y cómo se administra esto? Bueno, se administra mediante la identificación de los requisitos que son de compliance, o sea, este sistema, cuando se pone en práctica, tenemos que determinar estos requisitos. Esos requisitos tenemos que buscar de diseminarlos por toda la organización. Obviamente hay algunos que van focalizados a procesos determinados, sí, que tienen que ser atendidos por un determinado grupo de agentes y otros que son de característica general. Después tenemos que verificar que estos requisitos que fueron diseminados, distribuidos a lo largo de la organización, sean incorporados en alguno de los cuerpos documentales que hay para regular las actividades. Después sí tenemos que hacer este testeo, este monitoreo para ver si realmente esos requisitos son atendidos con estándares de calidad y funcionan adecuadamente para que para después, si detectamos alguna desviación, llevar a cabo lo que se denominan acciones correctivas. Y el sistema de compliance está conformado entonces por, primero, políticas, segundo, organización, es decir, de qué manera la empresa está conformada y los roles que asume cada una de las personas dentro de esa estructura para poder llevar adelante sus actividades observando que tienen un determinado alcance y limitaciones. Después tenemos los procesos, el entrenamiento y las actualizaciones correspondientes sobre cualquier pauta, norma que salga de compliance, y obviamente reportes de actividad que son las que surgen de los procesos de monitoreo, de auditoría. Dentro de procesos tenemos que tener en cuenta que estos administren adecuadamente las regulaciones, que haya una administración, lo que le decía yo, tanto de reclamos como denuncias, que muchas veces esto, digamos, no está claramente definido y al no estar definido bien, muchas veces despierta más incertidumbre en las personas que quieren denunciar un hecho irregular, lo cual hace que, bueno, la estructura, digamos, se haga cada vez más densa en lo que es el tratamiento de buenas prácticas. Después, en los procesos también tienen que tener chequeos y un control regular, comunicación de reportes y invertir en servicio de compliance, eso siempre. ¿Cuáles son los errores que hemos detectado hasta acá en la implementación y mantenimiento del sistema de compliance? Primero que muchas veces se descentraliza la administración de políticas por área, pero no se definen estándares para poder después desplazar estas políticas a normas y procedimientos. Carencia de una definición clara de lo que es el cumplimiento normativo. Tercero, respuesta táctica, en lugar de dar una respuesta estratégica. O sea, hace esto porque sí o porque tu trabajo, de alguna manera, si no lo realizas, estás, no sé, vulnerando una buena práctica de manufactura y en realidad no le estoy dando una respuesta estratégica, que es que el producto mal generado por una mala actividad, obviamente expone la marca en el mercado. Esa es una definición estratégica, entonces la persona toma verdadera conciencia de, primero, el valor que tiene, el aporte que él hace con su trabajo, como así también las consecuencias. Cuarto, es la falta de comprobar soluciones antes de su implementación. Quinto, tratar la auditoría como una molestia o terror, entonces no nos abrimos para ver qué mejoras tenemos que introducir y de esa manera tampoco mejoramos. Seis, la falta de compromiso de los recursos administrativos. Esto también es, se observa
es entendible, pero obviamente, digamos, tenemos que ajustarnos de alguna manera. Entendible, ¿por qué? Porque obviamente cada una de las personas que desarrolla una actividad en sus descripciones de puesto, generalmente, y esto también es un problema, no tienen la actividad de su responsabilidad ante compliance como uno de los requisitos para poder asumir su puesto. Y séptimo, la consecuencia sobre los costos ocultos asociados con numerosas soluciones de que da el sistema de cumplimiento. En cuanto a la estandarización del modelo, yo acá no voy a adentrarme porque son más definiciones. Sí les digo que como este tipo de implementaciones está regulada a través de normas ISO, y lo importante acá es que extraje de las normas los distintos aspectos que deben cubrirse para poder establecer el sistema y después mejorarlo. Vamos a hablar ahora un poco de evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo en compliance es el proceso sistemático mediante el cual una organización va a poder identificar, evaluar y priorizar los riesgos asociados al incumplimiento de las normativas, leyes y políticas internas vigentes, y su finalidad obviamente es prevenir que tengamos sanciones, ya sean legales, fiscales, pérdidas financieras, por ende de daños en nuestra reputación, y sobre todo podamos construir una cultura de una organización basada en la integridad y la transparencia. Entonces tenemos que tener para ello una cultura ética, integración, dinamicidad, documentación que sea exhaustiva, clara, ¿sí? Clara, que abarque todo el proceso, pero no que canse a las personas que las lean. O sea, tiene que ser lo más amigable posible y orientarnos siempre y darnos una respuesta estratégica cuando estamos diciendo esto debe hacerse de esta manera, bueno, decirle el porqué y el impacto que tiene. Y obviamente tiene que ser proporcional, ¿sí? O sea, no puedo, algo que tiene un riesgo de características bajas, ponerle una carga muy significativa sobre el evento que se puede llegar a producir, porque de esa manera lo que voy perdiendo es la calificación del riesgo que yo tengo que evaluar, porque pues estoy poniendo todo en la misma tela de juicio, y en realidad las probabilidades de impacto bajo no es lo mismo que una que es crítica en cuanto a probabilidad de impacto. Las etapas del proceso de riesgo, cuando hacemos una evaluación, es identificar los riesgos, evaluarlos, priorizarlos, establecer estrategias de mitigación. Mitigación no es eliminación, mitigación es reducirlo, y seguimiento y monitoreo. Acá nos adentramos un poco en la conceptualización de cada una de las etapas que describí, para luego pasar a lo que es la metodología. O sea, los invito a que lean esas definiciones que les fui resumiendo en el slide anterior al que pasé, porque ahí tienen un marco conceptual un poco más enriquecido. En cuanto a metodología y herramientas, primero, bueno, tenemos entrevistas y cuestionarios. Es la verdad que eh, un buen canal que podemos mantener aquellos que tenemos que realizar o mantener un sistema de compliance eh, frente a las partes que son interesadas. Después podemos hacer un workshop de riesgo con los directivos para que haya siempre esa adhesión constante a mantener el sistema de compliance, una revisión documental de las políticas y contratos, data analytics, ¿sí? En transacciones sospechosas, poder determinar la forma de controlar o revisar o verificar determinadas transacciones, estableciendo límites de monto u operadores sospechosos o proveedores, ya sea proveedores o clientes, o si tenemos proveedores y clientes a la vez, o tener un sistema de monitoreo un poco más estricto, tener indicadores de desempeño, tener buenos mapas de procesos, y les agrego diagramas de contexto, o sea, con quienes yo me relaciono como organización, qué les tengo que dar yo como instrumento,
qué requisitos tengo que cumplir a esa parte interesada para que ellos me brinden un producto. Y también, por último, y esto para poder hacer que este sistema sea un poco más amigable, más blando y no por eso eficiente, implementar herramientas japonesas tales como círculo de calidad, Kaizen, 5S y Kanban, que son muy recomendables porque ayudan a que las personas se involucren, trabajen en comunidad y de esa manera naturalmente se van identificando con el sistema de compliance. ¿Quiénes son los responsables de este análisis y mantenimiento del riesgo? Primero, la alta dirección, que define el apetito de riesgos y asigna recursos. Segundo, el oficial de compliance, que coordina la metodología y el monitoreo. Tercero, las áreas operativas, que son las que tienen que aplicar los controles primarios en sus procesos. Cuarto, la auditoría interna, que es la que brinda evaluación independiente. Y quinto, el comité de compliance, que supervisa y revisa el sistema. Los indicadores que les puedo proponer, algunos, ¿no? Pero estos son los más generales y los más abarcativos de un sistema son, primero, el número de riesgos identificados versus los mitigados. Segundo, el tiempo de respuesta a incidentes. Tercero, resultados de auditoría externa. Cuarto, la cantidad de capacitaciones impartidas. Y quinto, el uso del canal de denuncias. A su vez, lo que sí les recomiendo es armar una planilla, puede ser en Excel, en donde ustedes puedan definir cada una de las actividades, el riesgo que en esas actividades ustedes están viendo, cuál es la probabilidad de que estos efectos no deseados se manifiesten. Esta probabilidad la pueden definir en baja, media, alta o crítica con una numeración, y después el impacto. Entonces, si la probabilidad, por ejemplo, de una actividad o un efecto no deseado que se pueda producir en una actividad es crítica y el impacto es crítico, ya sabemos que tenemos que asignarle una prioridad en el tratamiento para mitigar ese riesgo. Una vez que implementamos la solución, también indicarla en una columna, ¿para qué? Y esto sí se los recomiendo, para luego que ver la probabilidad de impacto de que esa solución manifieste un efecto no deseado y el impacto que este efecto no deseado ya producida la solución me va a traer. Entonces, si yo implemento la solución y el efecto no deseado, que era crítico, pasa a ser bajo y bajo, ya está, ya me quedo tranquilo y sé que tengo que controlar para que este se mantenga en esos niveles. Háganlo, es una muy buena práctica. Y me atrevo a decir que como riesgos emergentes que tenemos que considerar en todo sistema, no solo de compliance, sino también de control interno y auditoría de gestión y de gestión de la calidad, o sea, gestión y gestión de la calidad, son dos distintas. Estamos encontrando primero la inteligencia artificial y a veces cómo nosotros eh, interpretamos o exponemos los distintos algoritmos dentro de lo que es la resolución de un tema determinado dentro del entorno de la inteligencia artificial, es decir, cómo estamos sesgando los algoritmos. El segundo, que ya lo conocemos todos, el tema de ciberseguridad y la fuga de datos. El tercero tiene que ver con una responsabilidad que tendríamos que tener socialmente todos los individuos, todas las organizaciones y todos los estados de mantener el orden ambiental, social y la gobernanza, es decir, evitar conflictos y dañar el medio ambiente. De hecho, son algunos de los requisitos que tiene o de los desafíos que tiene la ONU propuesto dentro de su programa hasta el 2030. Cuarto, las sanciones internacionales y el riesgo geopolítico, los conflictos intergubernamentales que se manifiestan entre los países muchas veces nos pueden dejar a nosotros cegados en nuestras actividades. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos relación con un proveedor que se encuentra dentro de un país que se encuentra en conflicto. Y el último es el teletrabajo y las nuevas modalidades laborales que de alguna manera contribuyen a que nosotros tengamos que estar un poco más atentos para que la información no sea divulgada, no quede abierta, no quede expuesta a terceras personas vinculadas con los empleados porque dejaron quizá
alguna sesión de su sistema abierto. Los riesgos, como ya les dije, si ustedes hacen esa planilla de Excel, los pueden considerar como bajo, medio, alto y crítico. En una primera instancia, yo les diría que trabajen sin el nivel crítico para que puedan de alguna manera focalizarse y darle solución y definir más claramente tres niveles, alto, medio y bajo, o sea, desde más caliente a más frío para que no tengan un cuarto y pierdan a veces tiempo investigando si entre crítico y alto qué efecto no deseado cumple ese requisito. Bueno, hasta aquí la charla sobre compliance. Espero que les haya sido de utilidad. En el mismo curso, ustedes, si lo están tomando de manera virtual, van a encontrar un manual de investigación que realizamos en la consultora, en donde van a tener material sobre no solo compliance, sino también sobre el risk assessment que les va a ser de utilidad para poder fortalecer aún más sus conocimientos. Hasta aquí mi presentación, les agradezco mucho el tiempo que nos dispensaron y cualquier pregunta que tengan a su disposición. Ya saben que pueden contactarme para poder evacuar cualquier duda que tengan. Les agradezco mucho, nos vemos en el próximo curso, muchas gracias.